Bienvenidas a este análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno con una idea que, como mínimo, es para pararse a pensar. Según las fuentes que tenemos sobre la mesa, el acto más básico, el más fundamental de nuestra vida, la respiración, podría ser la mentira mejor contada de la historia. Es una afirmación de una contundencia brutal, desde luego, pero es el pilar sobre el que se construye todo el argumento de los textos. No se andan con rodeos. Para nada. Lo que sugieren es que desde el primer día se nos enseñó a respirar solo para sobrevivir, para mantener el motor en marcha a duras penas, pero no para prosperar. Hablan de una especie de estafa elegante y devastadora que nos tiene a todos como sociedad en un estado de alerta perpetua, y ni siquiera sabemos por qué. Nuestro objetivo aquí es ver qué hay de cierto en esta tesis. Nuestra respiración superficial, una especie de conspiración del olvido diseñada para hacernos más manejables. Exacto. La misión es analizar el argumento central de estos textos, que ciertas técnicas respiratorias, que ellos califican de prohibidas o secretas, son en realidad la llave maestra, la llave para tomar el control consciente de nuestra biología, de nuestro estado mental y, de nuestra energía vital. La premisa es muy clara. Un ser humano que controla su aliento, controla su estado interno. Y alguien que controla su estado interno no puede ser controlado desde fuera. Es una declaración radical de autosoberanía. Totalmente. Vale, pues vamos a meternos a fondo con eso, porque tiene mucha miga. La idea de que algo tan automático como respirar pueda ser una herramienta de control o de liberación es potentísima. Vamos a desgranar ese conocimiento que las fuentes atribuyen a monjes tibetanos, guerreros samuráis y sabios taoístas. Y sobre todo, veremos cómo ese conocimiento, siempre según la perspectiva de estos textos, desafía los cimientos de dos grandes pilares de nuestra cultura. Por un lado, la religión organizada, y por otro, la ciencia más materialista. El punto de partida que plantean los textos es directo como un puñetazo. Te mintieron desde el primer día. Sí, es muy directo. La primera orden al nacer es respira. Pero se nos enseña, por imitación, por cultura, a hacerlo de una forma que ellos llaman respiración de presa. Corta, superficial, desde el pecho. Es la respiración del miedo. Y al delegar este acto tan vital en un piloto automático programado para la supervivencia, la consecuencia es una humanidad que vive con una ansiedad de fondo en un estado de alerta constante. Y aquí es donde la idea de conspiración se vuelve interesante. Los textos no hablan de un grupo de señores con sombrero de copa en una habitación oscura decidiendo cómo debe respirar el mundo. No, claro. Es algo mucho más sutil, lo que llaman una conspiración cultural del olvido. Un momento, conspiración del olvido suena muy potente, pero ¿los textos argumentan que fue un acto deliberado, una supresión activa de este conocimiento, o más bien que simplemente se perdió por el camino, que otras ideas impusieron? Es una excelente pregunta, y los textos apuntan a una combinación de ambas cosas. Por un lado, argumentan que la religión occidental, en su enfoque en el alma y en la salvación externa, declaró una especie de guerra al cuerpo. Ajá. Lo veía como una fuente de pecado. La idea de que se pudiera alcanzar la iluminación, la sanación o estados elevados de conciencia a través de una práctica física como la respiración, era, en el mejor de los casos, sospechosa, en el peor, una herejía. Entiendo. El poder debía venir de una autoridad externa, un sacerdote, un texto sagrado, no del propio aliento. O sea que el foco se movió de la soberanía interna a la dependencia externa. ¿Y qué papel jugó la ciencia en todo esto? Pues, según esta narrativa, la ciencia remató la faena. Describen una ciencia ciega de un ojo, obsesionada con lo que se puede medir, pesar y diseccionar. Conceptos como el prana de los yogis, que podríamos traducir como energía vital, o los nadis, los supuestos canales por los que fluye esa energía, fueron descartados como folclore imaginario porque no aparecían en un microscopio. Claro, entiendo el argumento. Si no puedes aislar el prana en un tubo de ensayo, entonces no existe. Pero siendo justos, ¿no podría ser que la ciencia de la época simplemente no tuviera las herramientas para medir estos fenómenos? ¿Es olvido deliberado o es que el método científico requería un tipo de evidencia que estas prácticas no podían ofrecer? Precisamente. Esa es la clave, y los textos lo reconocen. No culpan al método científico en sí,
sino a un paradigma materialista que se negó a investigar lo que no podía explicar fácilmente. La medicina moderna se centró brillantemente en la bioquímica, en las pastillas que alteran la química del cuerpo, pero olvidó casi por completo su física, su bioelectricidad. Y el resultado es el que vemos. Una cultura de la dependencia. Ansiedad, una pastilla para adormecer el síntoma. Inflamación crónica, un antiinflamatorio para silenciar la alarma de incendios, mientras la casa sigue ardiendo. La implicación es que se nos enseñó a entregar nuestra salud a expertos externos, olvidando que el mando a distancia del sistema nervioso autónomo siempre ha estado ahí. Es la respiración. De acuerdo, la premisa de ese olvido está clara. Así que vamos a ese conocimiento fragmentado que, según las fuentes, sobrevivió en distintas culturas. Nos proponen un viaje para demostrar que no fue una idea aislada. Empezamos en la India, con el Hatha Yoga Pradipika. Exacto. Y ahí encontramos una frase que, más que filosofía, es una ley de física interna. Cuando el aliento vaga, la mente es inestable. Pero cuando el aliento se calma, también se calma la mente. Y esto no es una metáfora. Para nada. Los textos insisten en que es un diagnóstico biológico. Nos dan una herramienta de autodiagnóstico instantánea. Si tu respiración es corta y se mueve en la parte alta del pecho, estás operando en modo supervivencia, con el sistema nervioso simpático al mando, el del lucha o huye. El acelerador del coche, por así decirlo. Exactamente. Y si tu respiración es profunda, lenta y abdominal, moviendo el diafragma, estás activando el sistema parasimpático, el del descansar y digerir. El freno. Es el freno, tu centro de poder. Pero lo que los textos recalcan es que el verdadero secreto no es solo respirar profundo. El verdadero arte, dicen, está en el dominio de la pausa. El kumbhaka. El kumbhaka, la retención consciente del aliento. Es en ese silencio, en esa quietud, donde la magia comienza. La magia. Es una palabra fuerte. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué ocurre, supuestamente, en esa pausa? Bueno, en términos fisiológicos, durante la retención se alteran drásticamente los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Esto provoca una cascada de respuestas hormonales y neurológicas. Es como pulsar el botón de reinicio del sistema. ¿Vale? Y en términos más energéticos, según los yogis, es el momento en que el prana, la energía vital, puede ser dirigido conscientemente por el cuerpo para sanar o revitalizar. Es pasar de ser un barco a la deriva en el mar de los pensamientos a ser el capitán que decide cuándo echar el ancla. Entendido. De la India, las fuentes nos llevan a un lugar mucho más frío. Las cumbres del Tíbet con el tumo, el yoga del fuego interno. Aquí es donde se habla de monjes que derriten sábanas heladas puestas sobre sus cuerpos desnudos, usando solo su mente y su respiración. Suena a leyenda, ¿eh? Suena a leyenda, pero aquí es donde la ciencia moderna entra en escena de forma sorprendente. Las fuentes citan un estudio, y es un dato clave, de investigadores de la Universidad de Harvard, y publicado nada menos que en la revista Nature en los años 80. Espera, ¿me estás diciendo que un estudio publicado en Nature documentó a monjes cambiando la temperatura de su cuerpo a voluntad? ¿En los 80? ¿Y esto no supuso una revolución en la medicina? ¿Por qué no es algo que se estudie en las facultades? Esa es la pregunta del millón que plantean los textos. El estudio es real. Los científicos documentaron cómo los monjes podían elevar la temperatura de sus dedos, de manos y pies hasta en 8,4 grados centígrados. Increíble. ¿A voluntad? ¿En un entorno helado? Demostraron un control consciente sobre su termostato interno, algo que la biología convencional consideraba totalmente imposible, una función puramente autónoma. Era la prueba. La prueba de que el panel de control del cuerpo tenía interruptores manuales que habíamos olvidado. Justo. Es increíble. Vale, tenemos la India y el Tíbet. Pero, ¿es esto un fenómeno exclusivamente asiático? ¿O las fuentes sugieren que este descubrimiento se hizo en otros lugares, de forma independiente? Sugieren que es un principio universal. En China, por ejemplo, los maestros taoístas desarrollaron el tuna, que se puede traducir como escupir y absorber. La idea es muy visual. Purgar conscientemente con la exhalación el chi enfermo o estancado, lo que hoy llamaríamos estrés, fatiga, ansiedad, y absorber selectivamente con la inhalación el chi puro del entorno. Una especie de higiene energética, vaya. Activa y consciente, sí. Y las fuentes mencionan también a los samuráis. Detengámonos ahí un momento.
Dicen que se anclaban en la batalla respirando desde el Ara, su centro de poder. ¿Cómo se aplica eso en el caos de un combate? ¿Era una técnica para mantener la calma, para generar más potencia o ambas cosas? Ambas. El jara es el centro de gravedad físico y energético, situado un par de dedos por debajo del ombligo. Respirar desde ahí, en lugar de desde el pecho, baja tu centro de gravedad y te da una estabilidad física inmensa. Ya. Pero, más importante, es un ancla para la mente. En medio del caos, del miedo, de la adrenalina de un combate a muerte, la mente tiende a dispararse hacia el futuro o el pasado. Anclar la atención en la respiración en el jara te mantiene radicalmente en el presente, el único lugar donde un guerrero puede ser efectivo. Es la máxima expresión de la calma en el ojo del huracán. 3 continentes, un mismo principio. Exacto. La respiración no es solo para el oxígeno, es el puente hacia el control de tu energía y tu mente. Vale. Aquí es donde esto deja de ser teoría y se vuelve práctico. Las fuentes no se quedan en la historia, de hecho parecen un manual de operaciones. Mencionan técnicas específicas despojadas de su contexto religioso. Por ejemplo, el Nadi Shodhana. O respiración alterna, sí. Los textos la describen como la gran equilibradora. La teoría yógica habla de dos canales energéticos principales. Ida, asociado a la energía lunar, femenina, fría e intuitiva. Al hemisferio derecho del cerebro. Eso es. Y Píngala, la energía solar, masculina, caliente, lógica y asociado al hemisferio izquierdo. De acuerdo, pero tengo que ser sincera. Para alguien que no esté familiarizado, hablar de canales lunares y solares suena bastante esotérico. ¿Podemos traducir qué significa eso en la práctica? ¿Qué sentiría alguien al hacerlo? ¿Qué está pasando realmente en el cerebro o en el cuerpo? Es la objeción lógica, y los textos ofrecen una traducción moderna. Imagina tu sistema nervioso como la red eléctrica de una casa. A veces hay demasiada carga en un circuito y en otro muy poca. Provocando picos de tensión o apagones. Exacto. El Nadi Shodhana, al alternar la respiración por una fosa nasal y otra, fuerza a los dos hemisferios del cerebro a sincronizarse. La neurociencia ha demostrado que esto induce un estado de coherencia cerebral. En la práctica, no es ni un estado de somnolencia ni un estado de excitación. Es un estado de alerta tranquila, de enfoque sereno. Por eso, una de las fuentes lo compara de forma muy gráfica con desfragmentar el disco duro de tu cerebro. Esa analogía funciona perfectamente. Desfragmentar el cerebro, ¿vale? Esa es la herramienta de equilibrio. Pero las fuentes también mencionan otras técnicas más, intensas, casi violentas. Sí, no todo es calma y equilibrio. También hay herramientas para generar energía. Mencionan el Kapalabhati, que significa la respiración que hace brillar el cráneo. Consiste en una serie de exhalaciones forzadas y rápidas, como si te sonaras la nariz con fuerza, mientras la inhalación es pasiva. Se describe como una limpieza a presión del sistema. Ya. Y luego está el Vastrika, el fuelle, donde tanto la inhalación como la exhalación son activas y forzadas, como un fuelle avivando un fuego. Esto genera una cantidad inmensa de calor y energía en el cuerpo. Pero las fuentes son muy claras con la advertencia. Estas no son técnicas para tomarse a la ligera. Son herramientas poderosas que exigen respeto y una práctica responsable. Y todo este conocimiento antiguo culmina, según los textos, en la figura de un personaje muy actual. Wim Hof, el hombre de hielo. Exacto. Las fuentes lo presentan no como un inventor, sino como un traductor. Un tipo que, por las circunstancias de su vida, redescubrió y unió los principios del tumo tibetano y del pranayama yógico. Y lo simplificó. Los despojó de todo el lenguaje místico y los simplificó en un método que pudiera llevarse a un laboratorio para que la ciencia escéptica pudiera medirlo. Y lo midieron. El estudio de la Radboud University en los Países Bajos es central en el argumento. Es la pieza final del puzzle. A un grupo de estudiantes de Wim Hof se les inyectó una endotoxina, un componente de una bacteria que, en condiciones normales, provoca una respuesta inflamatoria brutal. Fiebre alta, escalofríos, dolores de cabeza. Durante horas, ¿sí? Es una respuesta automática del sistema inmunitario. Pues bien, usando únicamente la técnica de respiración que habían aprendido, este grupo fue capaz de suprimir casi por completo la respuesta inflamatoria. No tuvieron fiebre, apenas síntomas. A ver si lo he entendido bien. Un grupo de personas
solo respirando de una forma determinada, le dio una orden consciente a su sistema inmunitario, que se supone que es autónomo, para que no reaccionara a una infección bacteriana. Eso pone patas arriba a unos cuantos manuales de medicina. Completamente. Demostraron en un entorno clínico controlado que el sistema inmunitario puede ser influenciado por la voluntad consciente. Y esto nos lleva a la pregunta final que plantean los textos. Si la ciencia ha demostrado que podemos controlar la respuesta inflamatoria, que es la raíz de casi todas las enfermedades crónicas modernas, desde la artritis hasta la depresión, ¿por qué este conocimiento nos enseña en todas partes? La conclusión a la que llegan Es que este es el poder que el sistema no quiere que tengas, el de tu propia autorregulación y sanación, el poder de no depender de soluciones externas. Recapitulando, entonces, hemos recorrido un camino que parte de una idea muy provocadora, la mentira de la respiración superficial. Hemos visto cómo, según estas fuentes, un conocimiento profundo sobre el poder del aliento fue preservado por yogis, monjes y guerreros, y hemos terminado con técnicas concretas que hoy están siendo validadas por la ciencia, devolviéndonos aparentemente el control sobre nuestra propia biología. El mensaje final que transmiten las fuentes es, por un lado, un llamado a la acción, a la experimentación personal, pero también, y esto es muy importante, una advertencia. Estas técnicas no son un simple entretenimiento o un truco para relajarse. Las describen como llaves que abren puertas en la propia conciencia. Ya. Y adviertan que una vez que cruzas esas puertas, una vez que experimentas de primera mano la conexión instantánea entre tu respiración y tu estado emocional, mental y físico, es imposible volver a la ignorancia anterior. ¿Por qué? Porque ya no puedes culpar a factores externos de cómo te sientes, porque has descubierto la palanca de mando interna. Lo cual nos deja con una reflexión final que los textos dejan abierta, flotando en el aire. Exacto. Es una pregunta que no responden, sino que nos la lanzan. Si el control del aliento es la base de la autosoberanía, y la autosoberanía es, por definición, la mayor amenaza para cualquier sistema de control externo, ya sea político, religioso o farmacéutico, ¿qué pasaría si esta sabiduría prohibida dejara de serlo? ¿Qué implicaciones tendría para la sociedad una masa crítica de individuos que ya no necesitan que les digan cómo sentirse, cómo sanar o en qué creer, porque han encontrado la fuente de poder dentro de sí mismos?